Hola Masha Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos al Masha Talks de esta semana y quiero disculparme con ustedes porque no hice video la semana pasada del Budapest Trophy. La verdad, les debo confesar que estuve un poquito ocupada, tuve competencias yo también, 2 competencias en una semana, así que ya se imaginarán. Estuve súper ocupada, súper cansada, yendo y viniendo de aquí para allá, pero bueno, finalmente súper contenta y muy orgullosa sobre todo de los resultados que tuvieron mis alumnas. Así que bueno, una disculpa, pero aquí estoy de nuevo porque este Masha Talks no podía faltar. El día de hoy, por supuesto que vamos a platicar de lo que sucedió en Skate America. ¿Alguien me puede explicar? Estoy en shock, seguramente ustedes también. De verdad siento que entramos a un universo paralelo en el cual sucedieron cosas imposibles, o que al menos creíamos imposibles. Creo que acabamos de entrar a la Twilight Zone. Y no sé qué piensen ustedes, pero vamos a platicar de todo lo que pasó este fin de semana en Skate America. Bueno amigos, y en definitiva el shock de este fin de semana en Skate America fue lo que sucedió con Nathan Chen. Quedó en 4º lugar en el programa corto. Se cayó en un quad lutz, cosa que jamás sucede, no me dejarán mentir, y también tuvo un step out en el quad flip. Ni siquiera logró hacer la combinación de saltos obligatoria. Shock total. Su cara al final del programa lo dijo todo. Estaba enojado, estaba decepcionado, pero sobre todo creo que estaba incrédulo. En el programa largo lo vimos cometer todavía más errores. Al principio tenía un quad lutz que convirtió en doble, después tenía un quad salchow que también convirtió en doble, y después en una secuencia de saltos hizo quad flip, Euler doble flip cuando tenía que haber hecho triple. En realidad no fue el fin de semana de Nathan Chen, ni él mismo sabía qué había sucedido, estaba bastante molesto al respecto, triste sobre todo, y bueno, finalmente en esta competencia quedó en el 3er lugar. Lo curioso es que en las semanas previas todo mundo estaba especulando cuándo acabaría la gran racha de victorias de Nathan Chen. Nunca nos imaginamos que sería en este fin de semana, por supuesto. En una entrevista dijo que por supuesto que estaba asustado, preocupado con esta situación, que a fin de cuentas es humano, y dijo que es prioridad para él intentar resolver este problema cuanto antes. No sabemos qué sea lo que haya pasado, definitivamente no es una lesión, pudo haber sido cualquier cosa, alguna cuestión de desconcentración, de nervios. Él comentó que sí tiene ansiedad antes de las competencias y sí tiene nervios como cualquiera, normalmente logra mantenerse bajo control. No fue esta la situación. Ahora, con respecto a Vincent Hsiao, fue quien se llevó el oro y nos dio la gran sorpresa. Todos estamos muy contentos porque después de una terrible temporada pasada, en la cual ni siquiera pudo lograr conseguir un puesto para Estados Unidos en el campeonato mundial, quedando muy por fuera de los lugares que se daban, el hecho de cómo ha regresado a esta temporada, primero consiguiendo la plaza para Estados Unidos en Every Horn Trophy y ahora ganando Skate America de la manera en la que ganó, ¡bravo Vincent Hsiao! Hizo un gran trabajo, su entrenador Tom Zakrajek estaba súper emocionado, no podía dejar de brincar de la alegría, y Vincent, por supuesto, terminando el programa largo, se puso a llorar, y al ver su puntaje y darse cuenta de que era el nuevo campeón de Skate America, no pudo contener las lágrimas y la emoción. Cabe mencionar que Nathan Chen demostró el gran atleta y ser humano que es. En una conferencia de prensa comentó que a pesar de que estaba decepcionado y frustrado por lo que había sucedido en esta competencia, estaba súper orgulloso de sus compañeros de equipo, en especial de Vincent Hsiao, que sabía que evidentemente su racha de victorias tan larga tenía que terminar en algún momento, y que si alguien le iba a ganar, qué bueno que había sido su compañero de equipo Vincent Hsiao. Debo decirles amigos que esta racha tan larga de la cual estoy hablando viene desde marzo de 2018. La última vez que Nathan Chen no ganó una competencia fue en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018. Después de eso ha ganado todas las competencias a las que ha entrado, sumando 14 victorias consecutivas que por supuesto terminaron este fin de semana. No se preocupen, a pesar de que es lamentable que hayamos visto los nuevos programas de Nathan Chen iniciando la temporada de esta pésima forma, no se alarmen. Nathan Chen es un gran patinador y seguramente a lo largo de la temporada y en todas las competencias que quedan por delante podremos ver al Nathan de siempre, y seguramente seguirá peleando lugares y va a resolver ese problemita que tan preocupados nos tiene. Este shock no queda nada más aquí. ¿Qué está pasando en el mundo del patinaje?
Primero quitan a Nathan Chen, le quitan su racha de victorias, queda en tercer lugar, pero la semana pasada también en Budapest Trophy, Maja Kromik le quitó el oro a Anna Shcherbakova. Sabemos que Anna Shcherbakova está lastimada desde hace unos meses, que esos quads todavía no han regresado, pero amigos, ¿qué está pasando? Nuestros campeones mundiales en este momento no han estado como los hemos visto normalmente. Esperemos que sea simplemente cuestión de tiempo y que podamos ver mejores resultados en las próximas competencias. Ahora, regresando a Skate America, vámonos a lo que pasó con las mujeres. ¿Alguien me puede explicar? El programa corto de Daria Usacheva, me declaro fan oficialmente de este programa. Creo que se acaba de convertir en mi programa favorito de la temporada de todo lo que he visto hasta el momento. Y si no en mi favorito, en uno de los favoritos. Lo amo, amo la coreografía, el vestido, esa secuencia de pasos, que alguien me explique la belleza, la precisión, la limpieza, la calidad de los pasos. Lo único que puedo decir de Daria Usacheva es que es espectacular. Desafortunadamente sabemos que en programa largo no tiene una carga técnica tan fuerte como otras patinadoras de Rusia, pero bueno, eso no quiere decir que no pueda lograr conseguir un puesto en el equipo olímpico. Está muy difícil y es muy pronto para decirlo todavía. Sabemos que solamente hay 3 lugares disponibles y tenemos más o menos 7 patinadoras maravillosas que podrían conseguirlo. Pero Daria Usacheva está demostrando que es una gran patinadora, que aunque no tenga una carga de quads inmensa, sus componentes lo suman por mucho. Entonces ya veremos qué sucede. El programa corto me dejó maravillada. El programa largo no tanto en esta ocasión. La verdad tuvo uno que otro error y no siento que haya interpretado ni que nos haya inspirado tanto como ese programa corto. Pero regresando a ese programa corto, es de esas rutinas que te sacan la lagrimita. Me conmovió, me gustó, repito, me declaro fan. En el caso de Alexandra Trusova, en esta ocasión optó por hacer un doble axel en lugar de un triple axel. Como bien sabemos y lo hemos platicado en las semanas anteriores, Alexandra Trusova ha estado buscando todas las oportunidades para poder competir, aunque fuera solamente haciendo el programa corto, con tal de lograr ese triple axel. Simplemente no se ha dado. Así que en esta ocasión decidió irse a la segura con un doble axel y fue más que suficiente para quedar en primer lugar. En el programa largo también vimos algo bastante inusual. En esta ocasión decidió hacer un programa en el cual solamente incluyó un quad. Por ahí se habla de que tiene alguna lesión y se está cuidando. Puede ser eso, no hay nada realmente confirmado, pero también puede ser el hecho de que no quieran arriesgar tanto el físico sabiendo que era una competencia relativamente fácil de ganar. Así que ya veremos. Y algo que quiero mencionar también del vestido de Alexandra Trusova. Finalmente ya vimos el vestido final, el real que estará utilizando durante toda la temporada. El del programa corto me gustó muchísimo, que bueno que mantuvo la idea del rojo, pero el del programa largo me encanta. Y no sé si ustedes se dieron cuenta que en el vestido, en la parte frontal, en donde tiene todos los periódicos, tiene los nombres de sus 5 perritos. Ese es un detalle para fans, para los que no se han dado cuenta, vean las fotos. Un detalle muy lindo, tomando en cuenta que Cruella de Vil es, no sabemos si amante o no amante de los perros, pero al menos está relacionada con los perritos. Un muy buen detalle de Trusova en este vestido. Y otra cosa que quiero mencionar sobre esta competencia fue el tercer lugar de Yeongju de Corea del Sur. Qué impresión ese programa largo. Su triple axel está mejorando muchísimo y de verdad este programa que realizó nos sacó las lágrimas a todos. Como pudieron ver, la audiencia se puso de pie al final del programa. Ella no pudo contener las lágrimas. Fue un programa súper emocionante y bueno, esto nos demuestra que Yeongju tiene mucho que ofrecer. Para los que no lo saben, ella fue la campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausanne 2020, así que bueno, es una contendiente bastante fuerte y simplemente va escalando lugares. Solamente lo menciono, pero este programa de Los Miserables está hermosísimo, nos movió a todos y bueno, ese final lo pueden ver, se los dejo aquí para que disfruten el momento porque la verdad es que estuvo increíble.
They just don't want to stay in their seats here, Johnny. Well, how Olympic does this competition feel? Everyone bringing their A game this early in the season. No one wants to be left off their teams. This is just brilliant. Y amigos, les tengo un super breaking news con el notición de que Aliona Costornaya cambió sus dos programas. Cambió el programa corto, el blues que tanto quería desde hace tiempo, lo cambió por la música de New York, New York. Y el free skate lo cambió por Lovely de Billie Eilish. ¡Wow! La verdad yo creo que no lo esperábamos. Digo, en realidad si se fijan en toda la temporada había estado recibiendo muchísimas críticas sobre en particular el programa largo. Me llama la atención que haya cambiado también el programa corto porque, como les decía, llevaba mucho tiempo queriendo un blues y al parecer ella lo había elegido, pero cambió los dos. El programa largo no me sorprende, sí había recibido muchísima crítica. Ya ven que hemos hablado muchísimo de cuántas personas habían dicho que era un programa muy plano y los fans rogaban porque se cambiaran los programas porque sentían que incluso era un sabotaje para ella y que estos programas no la iban a ayudar en la temporada. Así que este fin de semana estaremos viendo estos programas en Canadá, a ver qué tal están, a ver qué tal le resultan. Pero bueno, solamente quería dejarles este update de las noticias del patinaje. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué me dicen de todo esto que sucedió este fin de semana? Por favor, no dejen de decirme aquí abajo en sus comentarios qué piensan de los comentarios que les hice acerca de Daria Usacheva. Yo sé por lo que he leído en estos comentarios y lo que también me han escrito por Instagram, que para muchos de ustedes Daria Usacheva es una de las favoritas, a pesar de que no tenga la carga técnica de quads que tienen otras de las chicas rusas, y creen que deberían valorar muchísimo más esta parte de los componentes, toda esta parte artística de Daria Usacheva. ¿Qué opinan? ¿Piensan eso o en realidad se van más a la cuestión técnica? ¿Qué piensan ustedes? Yo, como ya les dije, me declaro fan de ese programa corto de Daria Usacheva. Qué cosa tan bonita. La verdad es que me sacó la lagrimita. Sí, estuvo muy bonito, muy inspirador, además de que se ve bellísima con ese vestido. Bueno, ¿qué les puedo decir? Si no es mi rutina favorita de esta temporada, es definitivamente una de las favoritas. Por favor, díganme qué piensan de Alexandra Trusova, que en esta ocasión no intentó el triple axel, que en el programa largo solamente intentó un quad. ¿Piensan que haya una lesión, alguna cuestión de salud, o simplemente creen que haya sido para llevársela relajada y no lesionarse para competencias más grandes y más importantes? Y lo que más me interesa saber, quiero por favor que me digan qué piensan de lo que pasó con Nathan Chen. No me la creo, qué shock, Dios mío, que alguien me despierte porque no pensé que esto fuera posible. Por favor, amigos, escríbanme a mi Instagram si tienen alguna duda, alguna pregunta o simplemente quieren platicar. Voy a estar contestando todos los mensajes por ahí y no deben dejar de verlo porque ahora voy a estar subiendo nuevo contenido en Instagram padrísimo y ya lo empecé a subir a partir de esta semana, así que corran a mi Instagram y por favor síganme. Aquí abajo les dejo todas mis redes sociales, me escriben, me comenten, platiquemos, que me encanta estar en contacto con todos ustedes. Por favor, denle like a este video si les gustó y amigos, no dejen de suscribirse a este canal y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos la próxima semana, ahora sí lo prometo. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.